Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la Librería Bonilla. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión tengo el gusto de recibir de nueva cuenta aquí con nosotros a Adolfo Castañón, escritor mexicano de gran prolijeidad y además uno de los hombres más cultos de nuestras letras, pero en esta ocasión no vamos a hablar de un libro que él haya creado, sino de una colección que creó para Bonilla Artigas, que se llama Las Semanas del Jardín. Adolfo, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Armando, y gracias a la librería Bonilla y a Juan Luis Bonilla por esta ocasión para exponer temas relacionados con las Semanas del Jardín. Las Semanas del Jardín es una colección que nació al socaire, a la sombra de el premio Javier Villurrutia, que me concedió la Sociedad Alfonsina por el libro Viaje a México. La presidenta del jurado de esa edición fue Silvia Molina, por cierto, que es la autora de uno de los más recientes títulos de la colección. Y este libro, si bien lo publicó, es una antología, si bien la publicó Carrefour Ediciones, que me encargó Klaus de Carrefour hiciera, lo reeditó Bonilla, y gracias al éxito que tuvo esta antología, Juan me propuso, Juan Luis Bonilla, de Grupo Rodríguez entonces, que hiciera armar una colección para la editorial. Lo hice, acepté poco después, y entonces el primer título es un título que se titula El libro de las gitanjáforas, que está inspirado en esta cantidad de lo irracional que es la gitanjáfora, que son estos versos sin sentido que recorren la poesía, la lírica, y que para Alfonso Reyes formaron parte de uno de los ensayos de la experiencia literaria. En torno al tema de las gitanjáforas se constela entonces una conversación que tiene que ver con lo que podríamos llamar el ingrediente de lo irracional en la literatura, y el hecho de que este libro es el primero de las Semanas del Jardín, que es por cierto un título inspirado en Miguel Cervantes, hay como una declaración de principios. La colección trata de alternar libros, digamos, de autores clásicos o de rescate, como podría ser Alfonso Reyes, Pedro Enríquez Ureña, Hermino Abreu Gómez, Emilio Uranga, José Gauss, con libros novedosos o nuevos, como por ejemplo puede ser el libro de Arte Pictórica de Saúl Yurkiewicz, que es un rescate de toda la crítica artística que hizo Saúl Yurkiewicz, o rescates como el libro, la reedición que se hizo del libro de José Coser, que es un diario, o rescates como el libro, que es el para mí entre los clásicos, de Rodolfo Lucili, Obliteración. Entonces, digamos que diría que en las Semanas del Jardín hay tres velocidades. La velocidad de los clásicos, de las referencias que vamos renovando, que tiene su propio espacio. La de los libros de autores más jóvenes, como pueden ser Fernando Fernández o Fabián Bradú, vivos, o Angelina Muñoz Kuberman, y los libros que de alguna manera no son ni una cosa ni otra, que tienen que ver con el ensayo, como puede ser
el libro de María Rodrigo Ramírez sobre el budismo mexicano. Y el horizonte de la colección es el ensayo. El número 18 lo vas a hacer, vamos a incluir el libro de ensayos, 18 ensayos de Francisco Segovia. Entonces, ¿qué es la colección Las Semanas del Jardín? Las Semanas del Jardín aspira a hacer un redescubrimiento del género del ensayo escrito en México, en Hispanoamérica, por grandes autores. Entonces están presentes autores como José Balsa, que es el segundo de los autores que se incluye, como Arturo Souto, que es un clásico, como Emilio Uranga, el libro de referencia que es Análisis del Centro Mexicano, que gracias al trabajo de Guillermo Hurtado, ese libro que estaba olvidado y escondido en la colección México mexicano que había hecho Leopoldo Sea, se refresca con nuevos textos en torno a lo que creó este texto emblemático de Uranga y de la generación de Hiperión, y se creó, digamos, un nuevo continente a partir del análisis del ser mexicano. Y entonces vamos a ir repasando en cada caso que cada uno de los libros tiene una personalidad. Hay el libro de autobiografía, el libro de José Gauss, que se llama Autobiografía Armada, a lo mejor cómo se llama, José Gauss. Autobiografía, Materiales para una autobiografía, gracias, en el cual se convergen textos conocidos como las confesiones profesionales de José Gauss, aforismos de José Gauss, correspondencia de José Gauss, el testimonio de su hija sobre José Gauss, y todo eso hace un prólogo mío, un anexo con todas las traducciones de José Gauss, y todo eso hace una guía muy precisa del pensamiento de este gran escritor y filósofo español. Otro de los ingredientes que estarían como un parámetro, un paradigma en relación con la colección, tiene que ver con el tema de el exilio español, el exilio, el trastierro, la migración y la otredad. Entonces, pero eso ya es, digamos, como otra gran línea. Entonces, artes plásticas, literatura, pensamiento, conviven en esta colección, que cada uno de los libros ha sido pues un reto y una invención, y pues yo estoy muy contento, agradecido con la editorial y con todo el equipo de la editorial por haber logrado llevar adelante esta fantasía que ha ido cobrando cuerpo y que ha ido cobrando presencia en el medio, porque en cierto modo las Semanas del Jardín ya se convirtió como en un pues, sinónimo de la editorial, pero también en una, diría yo, aspiración para algunos escritores, es decir, yo quiero estar publicado en las Semanas del Jardín. Por ejemplo, en el caso de nuestro amigo Fernando Fernández, llegó un día muy enfático, decir, no, es que yo quiero obtener un libro para las Semanas del Jardín, y ese fue el libro sobre en torno a un escritorio, ¿no? Sí, El viaje en torno a un escritorio. Entonces, ha habido distintas inspiraciones. La inspiración, por ejemplo, de rescatar los escritos artísticos de Saúl Yurkiewicz, porque yo tenía trato con su viuda. La propuesta de rescatar los cuentos de nuestro queridísimo y admirado maestro Arturo Souto, que yo diría que es el mejor Rufo del siglo español. La restitución de la novela o literación de Rodolfo Sigli, que es
para mí uno de los clásicos de la literatura fantástica mexicana, y también histórica y comprometida, que está además seguida en el caso de ese libro, con unas entrevistas con George Bernard Shaw, porque Usigli era un personaje con mucha iniciativa, entonces era capaz de ir a entrevistar a T.S. Eliot y a Bernard Shaw, y hasta pedirle a Shaw que le diera pues una constancia de que él lo reconocía como autor dramático de primer orden, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas historias dentro de cada uno de los libros y creo que la propuesta de de la colección es una propuesta muy rica y para mí cada uno de los libros, tú empezaste la presentación diciendo que yo hablaba como editor, pero muchas veces, por ejemplo, el editor, como en el caso del libro de Sala de Retratos de Luis Pérez Gómez, se mete tanto en la edición que de alguna manera interviene también como autor, como autor o como curador. Entonces yo también me diría en este contexto que soy como una especie de curador de este museo de cuadros fijos, que son las obras representadas en la colección Las Semanas del Jardín, que son joyas, como por ejemplo el libro de cuentos, otro libro de cuentos de Armida de la Vara, la creciente, que es Armida de la Vara fue la esposa de Luis González y González, y hace una serie de ensayos y cuentos que tienen que ver con el norte de México y con el paisaje rural mexicano del norte de México. Entonces, este conjunto de nuestros 18 teclas me ha entretenido en los últimos años. Te haría yo la pregunta de la manera editorial. No sé cuándo, ¿cuál es la fecha de publicación de las metáforas? Para sacarlo, para hacer nuestro aritmética de calendario? Eh, 2011. O sea, de 2011 a 2024 llevamos ya, como diría el organismo mexicano, bajito de mano, 13 años. O sea que ya vamos a cumplir, bueno, ya pasamos 10 años, llevamos 13 años de haber lanzado esta colección y se publican más o menos al año 2 y a veces 3 libros, dependiendo de muchos factores, pero uno de los factores es la calidad. O sea, nosotros en las Semanas del Jardín no estamos corriendo para publicar una novedad. Cada libro tiene un tiempo, tiene una estación, tiene una cocina, tiene una producción y esa producción pues, suele ser bastante cuidada. No digo que los libros no tengan erratas, pero el cuidado va más allá del ámbito estrictamente editorial y tiene que ver con la concepción, con el diagramado, con la anotación, pues con otros factores que hacen que cada libro, en cierto modo, sea pues una, perdón por la arrogancia, pues una pequeña obra de arte. Y de hecho, en el texto que va iniciando la colección, justamente se habla de que los, creo que en este no pusimos este, bueno, sí, eh, dice que es un espacio de conversación y debate, pero en otros digo que cada libro es una pequeña miniatura, una metáfora, que es como una metáfora y una miniatura. Entonces, el primer libro nos decía que Las Semanas del Jardín reúne una alacena de libros y autores predominantemente americanos, aspira a acotar con su censo editorial
un espacio de conversación, un ámbito de debate, un territorio de curiosidad y observación, vigilancia crítica y amena prosa. Entonces, de lo que se trata es de descansar, divertir y al mismo tiempo hacer las cosas bien. Y tú decías ahorita, y esa iba a ser una de mis preguntas, tú decías tu trabajo ya como editor, como curador, que se une a todo lo que haces cotidianamente. ¿Cómo escoges qué libro es el? Se van escogiendo solitos casi, o se van Ok. imponiendo. Tiene que ver con distintas condiciones. No es que yo esté mirando en la calle y dice, ese es una... No, tiene que ver con circunstancias muy diversas. Pero, Hay gente que dije, pues, Fernando Fernández dijo, yo quiero ser autor de las Semanas de Guerra. Bueno, ese es uno. Pero otros, además yo no soy el único que escoge los libros. okay. Los libros los escoge Juan Luis Bonilla, Adolfo Castellón, y yo diría que un poco las circunstancias. Entonces, entre los dos, más o menos en el equipo, vamos escogiendo lo que es plausible o no. Hay unos que se van imponiendo para mí, porque por ejemplo, el libro de Pedro Enrique Sureña se publica cuando tenemos un cierto número de textos en el catálogo, y entonces ya era hora de Enrique Sureña, o ya era hora de Gauss. Entonces yo digo que se van escogiendo o van cayendo en el espacio de la conversación. No me gusta hablar todavía de los libros cuyos contratos no hemos firmado, entonces de eso no vamos a hablar, pero de los que sí podemos hablar, pues son los que están publicados. El más reciente, el de ayer, por ejemplo, Silvia Molina quería presentarle un libro a la editorial y yo pensé con Juan que, que fuera de que se publicara como fuera en el sello de Bonilla, podría caber, dado el tema hispano, dado el tema del horizonte de la inmigración española, dado el tema histórico, en las Semanas del Jardín. Entonces pues, se publicó en las Semanas del Jardín. Y así pues van desarrollándose. ¿Qué más quisiera yo poder tener una receta? Entonces ahorita tenemos 2 o 3 candidatos a estar dentro de la colección. No hemos pensado, y esos van a ser para el 2024 o 25. No hemos pensado más allá, aunque tenemos algunas ideas, y pues yo soy prudente con las ideas. Porque las ideas mal expresadas pueden ser sueños rotos, niños perdidos, y entonces mejor no exponer una idea antes de que esté madura y que ya pueda manifestarse. De todos los libros que se han publicado, ¿hay alguno que tenga tu particular cariño? Bueno, uno que para mí tiene mucha relevancia es el libro de Saúl Yurkevich, Arte Pictórica, Arte Verbal. Yo estuve muy cerca de Saúl Yurkevich, que fue un gran crítico literario argentino, que vivió en Francia, que fue el administrador y editor y heredero, corrector de las obras de Julio Cortázar, que fue amigo del pintor Julián, ¿cómo se llama su pintor? No, el que tenemos aquí publicado, de la Magnolia, ¿cómo se llama? Las, pero ¿cómo se llama él?
Silva, Julio Silva. Entonces, a ver, Saúl Yurkevich era el amigo de Julio Cortázar, de Julio Silva, el lector de Rubén Darío, de Pablo Neruda, y pues es una presencia importante, el director de Arreola, es una presencia importante per se. Pero Saúl había dejado, y es muy reconocido como crítico, pero había dejado toda una parte de su escritura sin cuidado, y esos escritos eran los escritos sobre artes plásticas y arquitectura y dibujo. Entonces, con su esposa Gladys armamos este libro, que fue pues muy importante para mí hacerlo, y me permitió pues convivir con ella, con Gladys, y al convivir con Gladys pues también convivir con Julio Silva, con el cual leímos más adelante un libro, y en cierto modo con muchas otras personas relacionadas con el ámbito de la cultura francesa. Entonces, digamos, uno de los libros que tiene más significación para mí es ese. Otro es el libro de José Balsa, que es una red de autores hispanoamericanos. Otro es el libro de José Gauss, materiales para una autobiografía armada, que es un libro sobre José Gauss, pero que en cierto modo se ha inspirado en la presencia de uno de sus discípulos, que es Alejandro Rossi, con el cual yo tuve a lo largo del tiempo muchas conversaciones. Algunas de ellas eran sobre Gauss, y entonces una espina que yo me saqué en relación con la conversación con Rossi está en ese libro de José Gauss, que es en cierto modo un tributo a Gauss, pero también a Alejandro Rossi y esas conversaciones. Por cierto, se acaba de publicar los diarios de Alejandro Rossi, 10 volúmenes, en la editorial Ariel, allá lo estamos cargando, y ahí justamente Alejandro habla de que está haciendo una antología de Gauss, que sí publicó, pero esa antología de Gauss él publicó desde mi punto de vista. Si yo hubiera estado más cerca de él, lo hubiera hecho de otra manera, y esa otra manera, pues, yo ya te di dos ejemplos de libros que tengo más o menos cerca. ¿Y el que más trabajo te costó? Más tiempo el libro de Sala de Retratos. También fue muy divertido estar buscando las pequeñas biografías de los autores incluidos, pero en realidad como que el trabajo no es una pena ni es una aflicción, sino que forma parte de alguna manera del proceso de elaboración de un libro. Voy a poner un ejemplo de un libro que no está publicado en la colección Tesoros del Jardín, pero que se ha publicado de Editorial Bonilla, por ahí, que es el libro Años de Alemania, de Miguel Uranga. Entonces, ese libro que se publicó con la Universidad de Guanajuato, con el Instituto de Investigaciones Filosóficas, nos dio muchísimo trabajo en lo administrativo, en lo editorial, en la corrección, pero finalmente salió, y es pues un libro también muy importante, que es, hubiera podido incluirse básico en la colección, en otra, pero pues es un libro enormemente original, y esto me lleva a la idea también de la colección, que pues en la colección le tratamos de publicar un libro a un autor, pero también de alguna manera de inspirarlo, secretearlo, guiarlo para que haga un libro para la colección. Entonces, en ese caso, por ejemplo, una de las personas con el oído más fino para eso es Angelina Millis, que está por ahí. Que ella, de alguna manera, yo le expuse lo que era la colección, y ella, de mi interpretada conversación, mi rompecabezas, hizo un collage de memoria, produjo un libro, yo diría que admirable, donde está conjugada su persona, su fantasía,
en distintas claves, y de hecho el libro pues, ha tenido no solo el éxito en la editorial, sino que se ha traducido al inglés y ha tenido, digamos, un éxito más allá de las fronteras, ¿no? Entonces, es otro libro, digamos, interesante y que forma parte, digamos, de las satisfacciones de las semanas de jardín. Que en general es una satisfacción para ti total, la colección entera. Sí, pero es una satisfacción, digamos, en compañía, no es una satisfacción aislada. Me gusta que este libro, esta colección, esté cerca del libro de Bob Escalante sobre José Gauss como productor, o del libro de Carlos Martínez Azad sobre la cultura del Medio Oriente, y que esté, digamos, de alguna manera en el ámbito de la editorial Bonilla, pero por supuesto que estoy muy contento de la Semana del Jardín. Ahora llevamos ya 18 títulos, 17 títulos, es decir, que ya tenemos, si cada semana tiene 7 días, ya tenemos casi 3 semanas. Nos faltan 3 títulos para cumplir las 3 semanas. Esos títulos ya los tenemos. Lo que pasa es que todavía no puedo hablar de ellos, pero digamos que ya están preparándose 3 más para poder cerrar el ciclo de 3 semanas del jardín. Cuando lleguemos a 21, pues reflexionaremos en torno a la colección y a lo que viene. Entonces, pero ya está preparándose, digamos, el cierre de las 3 semanas. Ok. Y después podría haber más, o de hecho ya será un asunto de reflexión. Sí, bueno, pues, según el calendario de la editorial, las posibilidades de los bosques, del planeta y desde la propia longevidad de cada uno. Yo tengo 71 años, voy a cumplir 72. No digo que me estoy retirando, pero de alguna manera siento que el ir tomando conciencia de los ciclos es importante, ¿no? Entonces, será bueno que las semanas del jardín terminen en 4 semanas, por ejemplo, ¿no? O en 3 semanas, eso no lo sabemos, pero por lo pronto ya puedo decir que de aquí a el número 21, ya las semanas del jardín, digamos, tienen su dibujo editorial más o menos trazado, y pues lo que venga después ya lo dirá los manes del 2020. Adolfo, toda la colección la encontramos aquí en Bonilla, en Amazon. Yo no sé si en Amazon, pero me imagino que sí, ¿no? Sí. A ver, para que no se nos quede ninguno, tenemos un catálogo donde están todos. No tenemos ningún catálogo donde están todos. Pero nos vamos a decir de memoria. A ver, les voy a decir yo de memoria un poco. Uno, tenemos el libro de las intenciones. Dos, tenemos el libro de José Balsa, Red de Autores. Tres, tenemos el libro de Arturo Souto. No sé si es el 3 o al revés. No, el 2 creo que Es sería la Arturo. red, porque... Red de Autores es Sí. José Balsa. Arturo Souto es el libro de cuentos a deshoras, el 3. El 4 es el libro de Uranga, Análisis del Jardín Mexicano. El 5 es La creciente de Armida de la Vara. O es el 6. La creciente estaba aquí. Sí. Después el 6 es obliteración de Rodolfo Sigli. El 7 es arte pictórica, arte verbal de Yurkiewicz. El 8 es José Coser. No, el 8 es Pedro Níquez Ureña en la orilla. El 9 es Una bulla destartalada, que es un diario de un poeta que tiene que ver con la poética de ese poeta. El 10 es el libro de Arritmias de Angelina Muniz Huberman, que ha sido traducido al inglés. El 11 son los materiales para una autobiografía filosófica de José Gauss, que tiene también textos de Ángeles Gauss. El
Gramo de sal es el que sigue, que es el 12, ¿no? El 12. El 13 es el libro pues, que ha tenido mucho éxito, Sala de Retratos de Pablo Gómez. El 14 es el libro de Fernando Fernández, El viaje alrededor del escritorio. El 15 es el libro de El nihilismo de Mario Teodoro Ramírez, que es un libro de filosofía. Y el 16 es el libro de Fabián Bradú, que se llama Residencias Invisibles, que diría yo que es uno de los libros más afortunados en términos de concepción de lo que es el libro. Ese es el 16 y el 17 es Silvia Molina, y ahí hago un pequeño corte cabalístico para decir que 17, si sumamos 7 y 1 da 8, y uno de los números de la suerte para mí es 8. Entonces, para mí el número 8 es un número, digamos, importante, porque yo nací el 8, el 8, el 52, que da 8. ¿Ok? Entonces, pues todas son razones para estar contigo, Armando. Adolfo, ¿dónde te encuentra la gente que nos ve en redes sociales? Ay, pues en lugar de entrar a Bonilla, tengo un Twitter que es a veces. Ok. Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como @cernícalo. Y les recuerdo que tengo un podcast que se llama Una charla como cualquiera, que lo encuentran en Spotify o en cualquier lugar donde ustedes escuchen sus podcasts. Adolfo, muchísimas gracias otra vez por tu generosidad de venir a platicar con nosotros. Con mucho gusto, me parece una ocasión importante de pues, cuidar la propia sombra. Uno, creo que es como un tema como de ética, y tiene que ver con la editorial. Uno tiene, a ver, uno de los ensayos de Montaigne se llama la educación de los hijos. Y la educación de los hijos pasa no solo por tener los hijos, sino por saber educarlos. Y una forma de educar a los hijos es cuidarlos. Los libros son como hijos y a los libros hay que cuidarlos. Y una forma de cuidarlos es acompañarlos en el tiempo y hasta que de alguna manera vayan madurando, vayan aclimatándose en el cuerpo social. Entonces, por eso... Muchas gracias, Adolfo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí en la librería Bonilla, y yo invitaré a Adolfo en alguna otra ocasión porque hay cosas todavía de qué hablar. Sí, claro que sí. Claro que sí. Ya hablaremos en otro contexto sobre los nuevos proyectos de Semanas del Jardín o sobre algún nuevo libro mío que habrá la oportunidad de presentar. Incluso de alguno de los que ya están publicados, ya muy específicamente, como lo hicimos con la sala de retratos, ¿no? Sí, puede ser. Digamos, ahorita ya saludamos el libro de ayer, el libro de Silvia Molina, y pues podemos ir con algún otro. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Adolfo, muchísimas gracias. André, Ursúa y Yaroslav en la producción, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.